Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película 1997, Rescate en Nueva York, del grandísimo maestro y genio absoluto del cine de terror, del terror y ciencia ficción, John Carpenter, un director que me fascina, me parece, vamos, yo le tengo pasión a este director, me encanta, es mi director favorito. Y bueno, aquí tenemos una de sus grandes películas, de sus obras magnas, 1997, Rescate en Nueva York, una película que me encanta, con Kurt Russell, que se hicieron amigos, dirigió antes a Kurt Russell en una película miniserie televisiva haciendo de Elvis Presley, hablaba un poco sobre la juventud de Elvis, y ahí se hicieron amigos y colaboraron en varias producciones juntos. Bueno, pues tenemos aquí un auténtico clásico, un peliculón, y todo lo que es esa vertiente especial que tiene John Carpenter, todos esos, digamos, esos tropos de su cine, esa forma de dirigir, todas sus señas de identidad, por decirlo de alguna manera, de su cine, todas se encuentran aquí, en esta película. John Carpenter es un director que siempre le ha gustado meter mucha crítica social en sus películas, siempre le ha gustado. En algunas lo introduce más, en algunas lo introduce menos, sí, pero siempre que tiene la oportunidad mete una crítica social, y esta es de las películas que tiene una crítica social muy pronunciada, al igual que Asalto a la comisaría del Distrito 13, al igual que Están vivos. O sea, es una película que tiene mucha crítica social. Nos habla sobre un futuro, y hoy día queda extraño hablar sobre el futuro cuando decimos 1997, que han pasado ya un montón de años. Pero claro, la película es del año 81. Del año 81 al año 97 son 16 años, si no he calculado mal. Claro, entonces el 97 era el futuro. Pero yo creo que cuando vas a hacer una película ambientada en un futuro pues apocalíptico, un futuro distópico, como es en el caso de esta película, los directores tendrían que irse a muchos años. El 2030 no, eso está en realidad hasta a punto, no sé, en el año 3000 y pico, o sea, y tirar para lejos, porque al final los años pasan rápido y cuando tienes, a lo mejor, ¿no?, haces un futuro, una película, un futuro de aquí a 16, 17, 20 años, bueno, pues eso va a llegar pronto y tu película, pues al final va a aparecer en ese aspecto un poco extraña para las futuras generaciones. Pero eso no ha pasado solo en esta, ha pasado pues en otras películas que he visto yo, que el futuro era en el año 1990, 1999, en el año 2000, en el 2004, o la segunda parte precisamente de esta película, que es 2013. Entonces, eso ya ha llovido. Entonces hoy día vemos esa película que está ambientada en el futuro y dice, ¿cómo que ambientada en el futuro si es 1997? Bueno, pero era lo que había en aquella época y tenemos que entrar un poco en esa mentalidad de que es la manera en la que vio John Carpenter ese futuro distópico cuando era el 81, pues pensando que el 97 era así, o sería así, en plan de ficción, por supuesto. Para esta película es un dato curioso, así lo digo ligeramente, habían pensado en Clint Eastwood para hacer el papel de Serpiente Plisken, pero al final, bueno, pues Clint Eastwood tenía ya sus proyectos, el caché por supuesto era demasiado alto, entonces pues contaron con Kurt Russell, que es un acierto, vamos, yo no me imagino a otro actor haciendo de Serpiente Plisken que no sea Kurt Russell. Aparecen un montón de actores, un montón de caras conocidas, aparece Lee Van Cleef, aparece Tom Atkins, aparece Adrienne Barbeau, que en aquella época era la mujer de John Carpenter, luego se divorció de ella y empezó a salir con Debra Hill, se casó con Debra Hill, que era la productora de sus películas, de hecho que es la productora de esta película. Aparece también Ernest Borgnine, Harry Dean Stanton, o sea, aparecen un montón de caras conocidas. Y bueno, aquí nos habla de que en el futuro, en el año 97, pues la violencia ha aumentado tanto en Estados Unidos que las cárceles están saturadas. Ya las cárceles no pueden ocupar a más gente, eso está sobresaturado. Entonces han decidido coger la isla de Manhattan, en Nueva York, y convertirla en una cárcel. La han amurallado lo que es toda la isla. En ese muro pues hay policías que están armados por si hay algún intento de fuga. Siempre hay helicópteros que van sobrevolando la isla para ver cómo va la situación ahí.
los puentes de Manhattan están todo llenos de minas, en fin, no tienen ninguna posibilidad de escape. Han creado una cárcel en una isla, una cárcel sin guardias, es decir, ahí los sueltan y ahí a hacer vuestra vida, o sea, ahí os dejamos y bueno, si sobrevivís bien y sin morir, pues nada, pues morís. Esto es donde tiene una parte de esa crítica social, porque si llegara a suceder eso, que es cierto que en la mayoría de países, sobre todo pues Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos, pues sí que las cárceles están muy saturadas. Ya parece que apenas cabe más gente en esas cárceles. Hay superpoblación en las cárceles. Esto es malo tanto para los propios presos, porque no tienen las condiciones que deberían tener, condiciones de espacio, condiciones pues incluso higiénicas, de duchas y tal, porque hay más, se las apañarán de alguna manera, tendrán algún tipo de control en ese aspecto, pero hay más capacidad en las cárceles de gente de la que realmente tienen. Entonces eso es algo malo para ellos. También es algo malo lo que es para el contribuyente, que con sus impuestos tiene que mantener esas instalaciones, tiene que mantener pues la comida de esta gente, los pagos de los funcionarios. Entonces es algo que en un país ya entrando en crisis, económicamente le duele al ciudadano, y también lo que es humanamente pues tampoco es algo beneficioso para los presos. Pero la solución es esta, la solución es coger y soltarlos ahí en medio de una isla y a ellos la ventiléis, porque ahí no tienen electricidad, no tienen absolutamente nada. Si logran tener electricidad o logran tener agua, es porque ellos se lo buscan. O sea, cogen generadores, hacen cualquier rollo ahí, pues se fabrican de hecho su propia gasolina. El personaje de Harry Dean Stanton le llaman el cerebro y se fabrica su propia gasolina. Entonces ellos mismos es como que de la nada han hecho ahí como su sociedad. Se fabrican su gasolina para tener vehículos con generadores, pues con esa gasolina llenan esos generadores y tienen electricidad. Pues el agua habrán también cogido y la habrán sacado como han podido. En fin, han logrado sobrevivir. Al final el ser humano pues es un ser que sobrevive en cualquier tipo de circunstancias, en cualquier tipo de ambiente. Pero es humano eso, el dejarlos ahí. Comida, no sé si cada cierto tiempo a lo mejor les lanzan comida, eso no se dice, o tienen que dedicarse a pescar y a cazar, pero ¿qué van a cazar en Manhattan? Supongo yo que les tirarán algo de comida cada cierto tiempo, pero aún así es algo humano el dejarlos ahí a vuestro rollo, porque también hay que tener en cuenta de que hay delincuentes más peligrosos y delincuentes menos peligrosos. Por eso hay cárceles de máxima seguridad, cárceles que son un poco más ligeras, incluso en las cárceles hay módulos para gente más peligrosa y módulos que es pues para gente que no ha cometido delitos tan graves. No es lo mismo pues un asesino en serie o un tipo súper violento que una persona que haya hecho timos o que se haya dedicado pues a robar o a tirar bolsos o a robar carteras. Es diferente. Entonces meterlos todos ahí con gente tan peligrosa, todos como si fueran bárbaros, ahí mataros y sobrevivir bien, y si no pues os morís. Pero aquí ya nos libramos de vosotros, nos despreocupamos de vosotros. Como sois escoria, os dejamos ahí, os tenemos vigilados para que no os escapéis y ahí ya os apañáis. Si os morís, pues nada, pues a tomar por culo. Si sobrevivir, bueno, pues bien por vosotros. Pero nosotros nos despreocupamos, nos quitamos el problema. Entonces es esa crítica, ¿es eso realmente la solución? ¿Es eso humano? Porque hay que tener en cuenta de que aunque las cárceles hoy día ya no son un correctivo, aunque yo creo que jamás han sido un correctivo para nadie, sí que han ayudado a algunas personas. O sea, al final es la voluntad del ser humano el que hace que tú tengas un cambio en tu vida o no. Pero luego también tenemos la pregunta de siempre, o sea, ¿es hasta qué punto la sociedad es culpable de la delincuencia que haya en su país? Porque hay estadísticas de países con delincuencia muy baja y estadísticas de países con delincuencia muy alta. Y esto tiene que ser por algo, también por el tema de marginación, lo que es la fomentación de guetos, de que en esos guetos pues la mayoría de personas que viven ahí sean de determinadas razas o de determinadas etnias, esa marginación. Pues al final eso es un nido y un caldo de cultivo para gente que al final pues acabe en la delincuencia. Como dicen, todos tenemos dos caminos, podemos elegir el camino bueno o el camino malo, pero hay algunas personas que el camino bueno le es mucho más difícil, casi imposible cogerlo, y el camino malo lo tienen delante y es al final el que pueden escoger más fácilmente. Otras personas simplemente toman el camino malo porque es el camino más fácil, cuando podrían haber tenido la oportunidad de ir por el camino bueno. Pero a lo que vamos, yo creo que es mejor lo primero ir hacia la raíz del problema. Si ha aumentado la delincuencia, ¿por qué es? Intentar solucionar eso. ¿Cómo? Pues no lo sé.
yo no soy político, yo no soy economista, yo no sé cómo funciona un país, pero no creo que marginar a las personas en guetos, no creo que marginar a las personas en ciertos trabajos, no darles ciertas oportunidades. Yo creo que al final, si todo el mundo tuviera la oportunidad de estudiar o de aprender un oficio, de ir a la universidad, de tener una carrera, todo el mundo tuviera esas oportunidades laborales, aunque sé que no hay trabajo para todo el mundo, pero simplemente para el que esté preparado, que todo el mundo tenga la oportunidad de prepararse, y el que esté mejor preparado, bueno, pues que coja los puestos de trabajo. Y luego los demás, bueno, pues siempre habrán vacantes, habrán plazas, habrán historias, o se podrán montar por su cuenta si tienen suerte o trabajando duro, pero todos que tengan una oportunidad, por lo menos una oportunidad. Que luego no la puedan llevar o no, o las circunstancias le lleven por el camino malo, es otra cosa. Pero cuando quitas esa oportunidad, no la quitas o simplemente la rebajas, la pones demasiado difícil para ciertas personas, pues es normal que caigan a veces en la delincuencia. Entonces, lo primero que habría que arreglar sería eso. Y luego, pues también el tema de que, no sé, si no veo humano el que metan a las personas en una cárcel, menos humano veo que las dejen ahí, vamos, a la aventura, ¿no? En una isla, ala, y os pudráis. No, pues yo que sé, que hagan cárceles un poco más grandes, que realmente sean correctivas, que vayan gente que igual lo hacen también, supongo que sí, que habrán gente que vayan psicólogos o maestros, o hay gente que ha estudiado en la cárcel, o sea que el que quiere al final, pues por muy mal que le haya ido la vida, pues siempre va a tener la oportunidad en algún momento de él sacará la oportunidad, sobre todo las ganas, y agarrará cualquier oportunidad que tenga para mejorar y para pues para ir por un camino mejor, supongo. Entonces, porque a sus hijos, si tiene hijos o familiares, no querrá que tengan la misma suerte que él y que vayan por su camino. Sería lo lógico. Entonces, pues se podría hacer algo para cambiar eso. Esa es la crítica que tiene John Carpenter en esta película, que es que la misma sociedad crea esos delincuentes por esa marginación, por dejarlos tirados en esos guetos, para luego volver a dejarlos tirados ya no en las cárceles, sino en una isla. Ya no ni siquiera vais a la cárcel, os dejamos en una isla y ahí la ley del más fuerte, un poco como pasa como en La Purga, también La Purga ha tomado mucho de esta película, o sea, se forman bandas, se forman, pues ahí al final que es la ley del más fuerte, si te dejan en un sitio donde no tienes nada, y todo edificios y todo vacío, pues al final tú tienes que buscar la vida, tienes que buscar la vida para comer, para refugiarte, entonces es la ley del más fuerte al final, porque es lo que pasa, y es así. Y entonces un poco pues La Purga pone una ley para eliminar a la gente más pobre, para eliminar a la gente de los guetos, para eliminar a la gente de ciertas razas o ciertas etnias. Y aquí es lo mismo también. Gente marginal, gente pobre, gente que por lo que sea ha acabado en la delincuencia, que suelen ser muchas veces por esa marginación hacia ciertas razas, hacia ciertas etnias, o en general, también hay otras personas que siendo aún, por ejemplo, pues en Estados Unidos de raza blanca, pues también han sido marginadas. En fin, gente marginada, gente pobre, bueno, pues la metemos ahí, nos despreocupamos de ellos y limpiamos el país. En vez de intentar ayudar, lo que hacemos es quitarnos el problema de encima y ya está. Entonces esa es una de las críticas que tiene John Carpenter muy fuerte en esta película. ¿Qué pasa? Que el avión del presidente, por cierto, el presidente está interpretado por Donald Pleasence, se me olvidaba de decirlo, también aparece en esta película. El avión del presidente resulta que ha sido secuestrado por un grupo terrorista que no ve bien el tipo de política que tienen, porque siempre que hay una política que realiza actos tan inhumanos como es este caso de crear esta isla en plan cárcel y dejar ahí a los presos a su suerte, igual que pasaba con La Purga, que hay gente que no veía bien eso y siempre se forman grupos que van en contra de estas leyes, en contra de estas normas, grupos revolucionarios. Entonces secuestran el avión del presidente y dicen que van a estallarlo, y dicen, va a morir en la cárcel que él ha creado. Entonces van a reventarlo, son kamikazes, porque ellos van a morir, van a reventar el avión en Manhattan, van a reventar el avión en esa isla, en esa cárcel que ese presidente ha creado. Pero ¿qué pasa? Que aquí también vemos la hipocresía de los políticos, la hipocresía, y esto se puede ver hoy día perfectamente aquí en España, esa hipocresía de digo algo, luego no me interesa, digo otra cosa, y ya te preguntan por qué has dicho esto y tal, ¿no? Y ya ellos saben cómo hablarte, cómo darle una vuelta a la tortilla para no contestarte lo que le has preguntado, porque no esos son maestros, le preguntas algo y al final dices, coño, pues no me ha contestado, se ha salido por la tangente y no, porque hemos hecho esto. No te he preguntado lo que has hecho, te he preguntado por qué has dicho esto y luego has hecho lo otro. ¿Por qué te estás pasando la Constitución o las leyes por el forro de los huevos? Pero bueno, a lo que vamos. El avión del presidente tiene una cápsula de protección.
donde solo cabe uno. Esa cápsula es real, existe. Si hay un accidente o bombardean el avión o lo que sea, el presidente siempre puede ser lanzado en esta cápsula y sobrevivir. Entonces, claro, cuando ya ven que el avión se va a estrellar, pues dicen, pues el presidente que se meta, él dice, llevadme a la cápsula. Y entonces lo primero que dice, bueno, lo primero es llevarme a la cápsula. Es como, yo quiero sobrevivir. Vosotros no, yo quiero sobrevivir. Y cuando se mete en la cápsula dice, que Dios me bendiga. O me proteja, algo así. Y luego lo mira a ellos y dice, y a vosotros también. No, claro, pero primero a mí. ¿Cómo que? Pues si tú vas a sobrevivir. Ellos son los que van a morir, dice, a mí, que me proteja a mí. Y luego, y a vosotros también. Total, si vais a morir, hay que os lleve al cielo. Esa es la hipocresía, ¿no? O sea, en la vida real, pues al final, quieras o no, el presidente, ahí tiene que sobrevivir alguien, que sobreviva el presidente, que es el que dirige un país, un poco el prototipo de esas leyes, de la esencia de ese país. Bueno, pues no va a haber cápsulas para todos, aunque tendría que haber, yo que sé, aunque sean paracaídas, que supongo que habrá, no sé. Bueno, en fin, a lo que vamos. Pero irte con ese no, me meto aquí, que Dios me proteja y tal, y vosotros sois mierda, solamente valéis para servirme. Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que cae la cápsula ahí, pero cuando van a rescatarlo, resulta que aparece un tipo que se parece un montón a Klaus Kinski, pero no es Klaus Kinski. Y esa escena, o sea, la manera de dirigir de John Carpenter me parece fascinante. Fascinante. Lo primero es el manejo del presupuesto. O sea, esta película tiene un poco presupuesto. Sin embargo, John Carpenter en una entrevista dijo, a mí, si me das $1.000.000, hago que la película parezca que vale 3. Si me das 3, algo que parezca que valga 5. Si me das 5, o sea, siempre va a hacer que la película parezca que vale más de lo que realmente es. Y es una economía que tiene él en cuanto a las imágenes realmente fascinante y de la que muchos tendrían que aprender. Porque cuando el avión se va a estrellar, el avión del presidente se va a estrellar sobre la isla de Manhattan, se ve simplemente en unas pantallas, no se ve estrellarse. Claro, no había presupuesto para que se estrellara el avión y se viera pues todo eso con efectos especiales. Entonces se ve en una pantalla como hay un puntito que va hacia la isla y dice, ya se ha estrellado el avión, ¿no? Y se ve cómo salta la cápsula. Pues logra crear una tensión cuando ves ese puntito que se va acercando hacia la isla. Esa tensión, simplemente con una pantalla y la actuación y la preocupación de las personas que están viendo el avión del presidente y están preocupados de que se estrelle y luego de ver dónde ha caído la cápsula, que también se ve allí en otro puntito. Solamente con eso se ha ahorrado una escena de estrellar un avión de manera con efectos especiales y tal, y ha creado una tensión igual que si se lo hubiera visto, incluso más, porque hay veces que el no ver cosas crea más tensión que el verlas. O sea, esta escena, sin verse el avión estrellarse, crea más tensión que otras películas de muchísimo presupuesto, blockbusters de estos que el avión se estrella y hay un montón de efectos especiales, pues crea más tensión sin llegar a mostrarlo. Eso es economía. O sea, te lo ahorras y encima le aportas al espectador una tensión igual o mayor que si lo hubiera visto. Entonces, cuando van allí resulta que aparece este tipo. Lo que es la imagen es fascinante. O sea, esta película no es una película de terror, es una película más de acción, ciencia ficción, pero pasa lo mismo como pasaba con Asalto a la comisaría del Distrito 13, que es una película que aunque no sea de terror, pero sí que tiene elementos de terror, e incluso de western. Esta también tiene elementos de western. Hay que recordar que a John Carpenter le encanta el western, su director favorito es Howard Hawks, y entonces muchas de sus películas tienen mucha referencia a westerns, o son westerns camuflados, como el caso, por ejemplo, de Vampiros, el caso de Asalto a la comisaría del Distrito 13, es el mejor ejemplo, es una especie como de mezcla entre Río Bravo y La noche de los muertos vivientes, pero digo que tiene esos elementos de terror sin ser una película de terror, y aquí pasa igual. Entonces, conforme llegan, se ve este tipo que aparece así andando, este que digo que se parece a Klaus Kinski, se acerca con una niebla por detrás, esas calles vacías pero como llenas de broza, de coches destrozados, todo muy muy caótico. Esa imagen con esos tonos como esos colores que utiliza muy tenues pero que están ahí, con ese pequeño tono azulado entre la niebla, con esa oscuridad de la noche, o sea, con una sola imagen logra realmente crearte una tensión increíble, y parece una escena de terror, de verdad que parece una escena de terror, no solo esta, luego se verán más. Entonces aparece este tipo con el dedo del presidente, que le han cortado el dedo, lo saben porque lleva el anillo del presidente. Entonces dice, como no os vayáis en 20 segundos, hasta que yo cuente a 20, pues lo matamos. Y empieza 1, 2, claro, entonces se tienen que ir.
piensan en rescatar al presidente. El personaje de Lee Van Cleef es el jefe de policía y piensan en rescatar al presidente. Pero claro, si llevan los helicópteros y hacen un ataque, como no saben dónde tienen al presidente, pues lo van a matar. Y necesitan al presidente vivo porque el presidente lleva atado en el brazo, con una cadena, lleva esposada un maletín. Y ese maletín contiene una cinta, entonces era casete, pero el futuro, pero era casete. Contiene un casete que es muy importante, se dirigía como hacia una conferencia con las dos potencias más fuertes del mundo, junto a Estados Unidos iba a ir, y luego iban a estar China y Rusia. Entonces ese casete era como algo indispensable como para hacer las paces esos tres países. Nunca se nos dice bien qué contiene ese cassette. Se habla como de fisión nuclear, pero así por encima nunca se sabe bien. Y eso está bien, que te mantenga el misterio de que lo importante, y en realidad la vida del presidente es importante y dejará de tener valor en el momento en que la conferencia se termine o empiece sin que Estados Unidos esté presente y muestre ese cassette. O sea, algo que es indispensable, incluso más que la vida del propio presidente, aunque el presidente tiene que estar ahí en representación de los Estados Unidos con esa cinta. Pero es algo que es más valioso incluso que la vida del propio presidente y no sabemos bien lo que es. Se nos dice algo de fisión nuclear, pero no sabemos bien lo que es. Y eso está muy bien realizado. Entonces pues deciden meter a alguien en la isla para que esa persona, en solitario, sin que lo vean, camuflado, bueno, pues rescate al presidente. Y entonces deciden meter a este personaje interpretado por Kurt Russell, que es Serpiente Plisken, o Plisken el Serpiente, que es el prototipo de antihéroe de John Carpenter, o sea, el antihéroe. Quiere decir, este tipo no es un héroe, no es que quiera ir a rescatar al presidente porque ame a su país, no, es todo lo contrario, odia a su país, de hecho que es un delincuente, es un renegado, y él sí va es porque le obligan a ir. Porque cuando le está haciendo la entrevista, y las frases de John Carpenter, que en las películas de John Carpenter son apoteósicas, en todas sus películas son frases apoteósicas, al tipo cuando le dicen, no, pero tienes que salvar al presidente de nuestro país, o a nuestro presidente, y dice, ¿el presidente de qué? Y esa frase dice mucho, ¿presidente de qué? Un presidente tiene que representar un país, o sea, el país tiene que ir bien, tiene que tener una buena política, porque tiene que tener un buen representante. Si el país es una mierda, su política es una mierda, ¿presidente de qué? ¿Qué estás presidiendo? ¿Qué estás presidiendo? Entonces eso tiene mucho que ver. Es un tipo que es, y esto está también, si te pones a analizarlo, es increíble, o sea, si bien en la noche de Halloween, que ya en una película de terror nos proponía a un personaje que era Michael Myers, que era un niño de raza blanca, clase media americana, esa clase media alta, bien acomodado en un barrio residencial, donde se supone que todos son buenos, todos son felices, aquí no va a haber nada malo, esto no es un gueto, esto no es un barrio marginal. Y sin embargo, el tipo asesina, sin ningún motivo. No se habla ni siquiera de una enfermedad mental, ni siquiera se habla de una psicopatía. No, simplemente mata. Es como que la maldad puede llegar a cualquier lugar. El lugar que menos te esperes, la maldad puede estar ahí. Representada en quien sea, en ese niño rubito y precioso puede estar representada la maldad. Pero los héroes de John Carpenter no son del todo buenos. De hecho que al principio no vemos bien al personaje de Serpiente Plisken, igual que no veíamos bien al personaje de Michael Myers. Lo vemos así como de lado y tal, e incluso cuando te lo presentan cubriéndole la sombra a la cara. Entonces sale de la sombra y ya se ve el Serpiente Plisken. Ya se ve el personaje. Esa sombra significa que tiene un lado oscuro, que sí, es el héroe, pero no es un héroe, es un antihéroe, tiene un lado oscuro. Pues pasa lo mismo, o sea, el prototipo que tiene que ser de Serpiente Plisken es un militar condecorado en la guerra, un tipo valiente, es el prototipo de héroe, pero que ha vuelto la espalda a su país. Precisamente porque su país es un país al que no entiende, es un país que no tiene una buena justicia. No hace justicia a su gente. Entonces, si el país no es justo, ¿por qué yo tengo que ser justo con el país? El mismo país, la misma política, la misma sociedad ha hecho de él un renegado. Entonces ya no es el héroe. O sea, quiere decir que si un niño rubito de un barrio bueno puede ser un asesino, pues el héroe de guerra condecorado y súper valiente pues puede convertirse en un criminal. Es un delincuente que se dedica a robar bancos y bueno, al final él quiere vivir a su aire, quiere vivir libre en un país donde no hay libertad ninguna. Entonces a él le importa un pimiento al presidente, le importa un pimiento lo que le pasa a Estados Unidos, él se la suda. Lo que pasa es que al final le obligan a ir, le dicen que le van a dar la libertad si lo hace y encima le coaccionan porque le ponen como dos microbombas que en 24 horas, pues eso se disuelve en la sangre y le reventará las arterias. O sea, al final va obligado. Pero lo mismo, ¿qué país? No vas ahora porque esto sonará súper fuerte. Bueno, que suene.
¿Qué país le haces a una persona? Si un país no es bueno. Tú puedes decirle, ves ahí, te vamos a recompensar, te vamos a dar la libertad, porque él ya accede, cuando le dan la libertad, le dicen darle la libertad y accede, claro, no se fían de él, por si a lo mejor este coge y se larga, pues ya le meten eso, pero sacrificar la vida de un hombre, porque encima él dice, y si cuando llego está muerto el presidente, y si no lo encuentro, y si no tiene la cinta, y si no puedo traerlo, entonces dice, pues te jodes, te mueres, ¿no? Es lo mismo que esa gente, os jodéis ahí. Pues lo mismo, él va a ayudar a su país, y aunque sea un delincuente, pero va a ayudar a su país, a regañadientes, porque se va por conveniencia. Bueno, ellos lo utilizan a él por conveniencia, y él por supuesto lo va a utilizar a ellos por conveniencia. No es el héroe que va porque quiera salvar a nadie, no, él va obligado. Serpiente Plisken va obligado. Pero, joder, eso es una putada, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué culpa tengo yo si llego y el presidente está muerto? ¿Qué culpa tengo yo si llego y no tiene la cinta? ¿Qué culpa tengo yo de eso? O sea, ¿me van a dejar morir? ¿Me van a matar? Solamente porque no pueda salvar al presidente. Aunque lo intente, aunque me juega la vida allí. No, entonces no es justo. Y un país injusto, joder, pues que se merece renegados. Por normal que haya renegado esta persona del país. Porque es un país injusto, es una sociedad injusta, luego una política injusta. Entonces, bueno, al final va a regañadientes, como digo, va a Manhattan, va en un planeador, aterriza en lo que es en la terraza del World Trade Center, que es el edificio más alto de Nueva York, y entonces, bueno, pues ya se dedica a buscar a este presidente. Entonces tenemos una carrera contrarreloj, él lleva una pulsera que marca, pues tiene 22 horas, porque tiene que traerlo encima antes de 24 horas, en 22, que es cuando se va a celebrar la conferencia y el presidente tiene que estar presente con la cinta, ojo, que tiene que llevar la cinta encima, el maletín con la cinta. Entonces, es una carrera contrarreloj, y tú sientes la tensión que siente el personaje, porque él tiene 22 horas para encontrarlo, 22 horas y va corriendo para aquí para allá, empieza a conocer a personajes muy variopintos, el personaje de Ernest Borgnine, que es un taxista que va por ahí con el coche, conoce también al personaje de Harry Dean Stanton, que le llaman el cerebro, que fabrica gasolina para, digamos, como el líder de esa isla, que le llaman el duque. Tiene una compañera al lado, interpretada por Adrián Barberao. Empieza a conocer gente que se van acoplando a él, gente de la que tampoco se puede fiar él. De hecho, que él conocía al personaje este de Cerebro, y ya en su día lo traicionó. Y es como que aquí no hay personajes buenos, ni tampoco malos. Digamos que cada uno va a sobrevivir. ¿Qué es lo que hace este país al final? Hace que el ser humano al final haga eso, sea muy independiente, solo mire por sobrevivir él, porque no puedes preocuparte por los demás. Entonces Serpiente Plisken va a lo suyo, pero los demás van a lo suyo. Entonces es como que él no se puede fiar de ellos, pero ellos a la vez no se pueden fiar de él, porque él les da la palabra de que si me ayudáis a encontrar al presidente y a sacarlo de ahí, pues yo también os sacaré y os darán la amnistía. Pero eso no es cierto, él no sabe si le van a dar la amnistía a esta gente o no, supone que a lo mejor sí por ayudarlos. Pero bueno, al final también vemos que el personaje de Serpiente Plisken, por mucho que vaya a lo suyo, siempre se preocupa, siempre intenta, pues es un poco, tiene ese sentimiento militar de no dejar a nadie tirado, de no dejarlo herido, no sé, al final es como que les coge cierto cariño o cierta camaradería a estos personajes que están ahí. Entonces ya es una carrera contra reloj para encontrar al presidente, para sacarlo, cuando parece que lo han encontrado, que lo van a rescatar, lo capturan, pasa un montón de cosas, el tiempo cada vez va a menos, y sabes que su tiempo, sus horas están contadas, y es una película que crea mucha tensión. Ya digo, es fascinante cómo lo hace John Carpenter. Luego también, como digo, la manera de dirigir de John Carpenter, que dirige en Cinemascope, se ve así la mayoría de veces, ¿no? Se ve la imagen así como más alargada, pero ya es el tema hasta de los colores, de ese Nueva York oscuro, sucio, lleno de coches viejos tirados, esa neblina, ese color entre la neblina como azulado, en algunos lugares se ve como un color entre rojizo, amarillento o anaranjado, porque tienen a lo mejor algo encendido, unos fuegos o lo que sea. A veces entra por lo que es casas de estas que están como abandonadas, por pasillos estrechos, y como hay a lo mejor alguna antorcha encendida, pues se ve todo como de un color así como anaranjado, rojizo o amarillento. Utiliza mucho esos colores tenues para crear un lugar como irreal, onírico y pesadillesco, parece que haya caído en el propio infierno. Y hay una escena que es brutal, que esa escena sí que es de película de terror, que parece una película de muertos vivientes, que empiezan a salir como gente de debajo de las alcantarillas, porque digamos que es como que Nueva York está lleno de bandas, es rollo Mad Max, pero en plan más sombrío, más tétrico.
empiezan a salir debajo de las alcantarillas gente, empiezan a perseguirlo para matarlo, el tipo se mete en un edificio, sube para arriba, se tira por la ventana, se mete en otro, y es una escena pero apasionante, laberíntica, como la cámara va detrás de Serpiente Plisken y detrás de estos tipos que van detrás, y sube por aquí, salta por una ventana, se mete por un pasillo, salen de debajo del suelo, salen por otro lado, pues es súper laberíntica esa escena y crea una gran tensión, y es una escena de película de terror. Realmente es una escena de película de terror. Por eso digo que toca esos géneros, toca la acción general, es una película de acción en un entorno de ciencia ficción, pero sí que tiene esos elementos de terror, igual que los tenía Asalto a la comisaría del distrito 13. Juega muy bien con los colores, los movimientos de cámara, cómo la cámara siempre va siguiendo a los personajes, haciendo que las estancias parezcan más grandes que los demás y desubicando al espectador, haciendo como los lugares muy laberínticos. Impresionante, de verdad, la dirección, los protagonistas, las frases que dicen, Serpiente Plisken cuando le dicen Plisken, dice llámeme Serpiente, siempre es una coletilla, le llaman Plisken y dice no, llámame Serpiente. Y luego también otra coletilla que dicen, pensaba que estabas muerto, todo el mundo que lo dice pensaba que estabas muerto. Y es como una leyenda, como que se ha creado una leyenda, un forajido, como si fuera, no sé, Billy el Niño, ¿no? O Bonnie and Clyde, es en plan de Serpiente Plisken, cuando lo ven ahí, todo el mundo lo reconoce, con un parche en el ojo, ese atuendo que tiene así como rollo motero, luego se quita la camiseta y tiene aquí una cobra tatuada en la barriga, o sea, es una cicatriz aquí en la cara. Es increíble, ese personaje de Serpiente Plisken es el que tomó también con Kurt Russell, Quentin Tarantino en la película de Death Proof, por ejemplo, también. Y bueno, el final, yo no voy a desvelar nada, simplemente digo que la película es adrenalina, adrenalina. Localizar al presidente, sacarlo, que si capturan, que si lo vuelven a coger, que si vuelven a aparecer, increíble, increíble. Y la cuenta atrás va cada vez más rápido y él se va quedando sin oportunidades de sobrevivir. Bueno, el final es apoteósico, pero como todos los finales o la mayoría de finales de las películas de John Carpenter, apoteósico, o sea, de aplauso, o sea, al final es una lección al gobierno, una lección a la sociedad, una lección a un país por parte de Serpiente Plisken, por parte de un renegado, por parte de un delincuente. Y es increíble el final, no voy a desvelarlo, pero es increíble. Tuvo una secuela muchos años después, en el año 96, titulada 2013 Rescate en Los Ángeles. Y pasó lo mismo, 2013 pues parecía la hostia y ahora 2013 se ha quedado atrás. Esta vez era en Los Ángeles. Y es una secuela que fue muy vapuleada por la crítica, no tuvo mucho éxito, cuenta con mucho más presupuesto que esta película. Pero a mí también me encanta la segunda. Es mucho mejor la primera, me gusta más la primera, pero la segunda también me parece una buena secuela y me encanta. Y es también puro John Carpenter, es puro John Carpenter también. Volvemos a tener a Serpiente Plisken, un montón de personajes variopintos, esta vez es en Los Ángeles en vez de Nueva York. Tira mucho más a la acción, se nota que tiene mucho presupuesto, pero aunque tenga mucho presupuesto, se ve a lo mejor algún decorado que parece de cartón piedra y tal, pero eso está hecho acaso hecho, al igual que lo hizo con Fantasmas de Marte, que también es una película que contó con bastante presupuesto, o en vampiros, para darle ese toque de serie B que tanto le gusta a John Carpenter, y para acercarla un poco a la primera película. Y a mí también es una película que me encanta y lo mismo, el final también apoteósico, el final. En el caso de la segunda, en vez de decirle pensaba que estaba muerto, pensaba que era más alto, ¿no? Un chascarrillo, y también Plisken, ¿no? Llámame Serpiente. Rollo, tiene lo mismo que la primera, pero pues más acción, más efectos especiales, pero la crítica sigue ahí, el estilo de John Carpenter sigue ahí, y a mí me parece una muy buena secuela, aunque la crítica dijera que esto no valía, que tal y cual, pero a mí me parece también una muy buena secuela. Y creo que fue la última vez que trabajaron juntos Carpenter y Kurt Russell. En fin, 1997 Rescate en Nueva York es una auténtica joya, un clásico, y vamos, si os gusta el cine de ciencia ficción, de acción, terror no sería terror, pero tiene algunos elementos de terror, pero es John Carpenter puro y duro, John Carpenter puro y duro, y a mí John Carpenter me apasiona, John Carpenter es el rey, y ya está, y ya, para mí esta película es una de sus insignes películas, de sus insignes. Y poco más que hablar que decir maravillas. Si me pongo a analizarla paso por paso, pues no termino, pero solamente recomendarla si no habéis visto este clásico y bueno, aplaudirla, ese final de aplauso y un auténtico peliculón y una joya. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.